Hoy vamos a reflexionar en que debemos estar ocupados en nuestra salvación. ¿Y qué diferencia sería estar preocupados por nuestra salvación? Y espero que ninguno esté preocupado por su salvación, sino que más bien esté seguro de su salvación por la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a continuar, hermanos, con la predicación expositiva de Filipenses, y para ello el texto escogido para hoy es Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Escribe Pablo: Por tanto, amados míos, como siempre me habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Permaneced firmes en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda sentirme orgulloso de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea sacrificado por ofrenda sacrificial a favor de vuestra fe, me alegro y me gozo con todos vosotros. Asimismo, alegraos también vosotros y gozaos conmigo. Tras compartir recientemente el apóstol Pablo una exhortación sobre la unidad y la humildad, poniendo de ejemplo la humillación de nuestro Señor Jesucristo, el autor prosigue en estos versículos que acabo de leer, apelando a la obediencia y al buen hacer de los filipenses, pues cuando estuvo con ellos comprobó, en presencia, que eran disciplinados. Pero en el momento que escribía la carta, él se encontraba en Roma, ausente y encarcelado. Y por ello les recordó que aunque él no se hallaba junto a ellos debían continuar con su labor como creyentes, siendo como luminares o estrellas en el mundo, es decir, siendo de testimonio como una comunidad unida de creyentes en una ciudad tan comercial y turística como era en aquel tiempo la ciudad de Filipos. Y a reflexionar junto con vosotros en esta porción de la palabra, me resulta inevitable no abordar con cierto detenimiento la segunda parte del versículo 12, debido a que se ha dicho mucho al respecto de este texto. Y dependiendo de cómo entendamos la salvación de Dios, la frase «ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor» puede ser interpretada de una manera o de otra. Ya sabéis, las iglesias evangélicas se pueden dividir desgraciadamente por varios motivos, y uno de ellos es interpretar el texto bíblico de una manera o de otra. Y en este caso, los hermanos se dividen por creer, algunos, que la salvación se puede perder, y otros por pensar que la salvación no se puede perder. Por lo general, tengo entendido que las iglesias bautistas se caracterizan, entre otras cosas, por creer en la seguridad de la salvación. Pero eso no garantiza que existan iglesias o hermanos dentro de esas iglesias que piensen lo mismo o que al menos estén convencidos de ello. Por otro lado, la doctrina de la seguridad de la salvación, también conocida como la perseverancia de los santos, ha generado confusión en algunos creyentes a lo largo de los siglos, yendo al otro extremo, pues les ha llevado a pensar que si estamos seguros en Dios y Él está al control de absolutamente todo, no hay necesidad de ocuparse de nuestra salvación. Es decir, no hay urgencia por intentar ser cada vez más santos como nuestro Señor es santo. Y este pensamiento es terrible, hermanos, pues una persona que razona así o que vive confiado en que no tiene que esforzarse en nada o casi nada durante su nueva vida en Cristo Jesús, no ha comprendido el Evangelio, no ha entendido cuál es el plan de Dios para sus hijos. Y aquí viene, hermanos, la gran exhortación. Que Dios esté al control de todo, que Él sea soberano, no significa que nosotros tengamos permiso para cruzarnos los brazos y esperar a que sea Él quien haga todo. Pues a Él
le ha placido obrar por medio de nosotros en muchas cosas que Él mismo podría hacer por su cuenta, claro que sí, Él es todopoderoso, pero en su bondad y amor nos ha dado la oportunidad de participar en su misión, de ser colaboradores, de ser herramientas, canales de su obra redentora. Y es por eso que por medio de nosotros algunos hermanos han conocido a Dios y han creído en Él. Y esto no es mérito nuestro, que a nadie se le ocurra pensar algo semejante, que alguno ha podido ganar un alma para Cristo, aunque se diga esa frase, porque el que gana el alma, el que convierte el alma y el corazón, solo es Cristo. Y por más que tú prediques, por más que tú sirvas en una iglesia, por más que tú bautices o hagas cualquier obra piadosa que tengas en tu corazón en alta estima, quien convierte el corazón es el Señor, quien nos hace nacer de nuevo es el Espíritu de Dios, quien nos da una nueva vida en Cristo Jesús es nuestro Padre que está en los cielos. Por ello, todo lo bueno que podemos hacer en el nombre del Señor es para la gloria del Señor, no para la nuestra. Nosotros somos meros instrumentos en sus manos. Y que Él mismo, hermanos, en su soberanía, haya preparado buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, no significa que nosotros no debamos ocuparnos en buscar qué cosas debemos hacer en esta vida de acuerdo a su santa voluntad. O como vimos el mes pasado al leer Filipenses 1, versículo 6, allí aprendimos que el Señor es quien empieza la obra en nosotros y es Él mismo quien la termina, y durante ese proceso en el cual Él empieza la obra y luego la termina, nosotros estamos en obras. Somos un proyecto en construcción para ser como nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, intentamos imitarle, intentamos ser como Él, confío, y para ello buscamos de Él y de su palabra para saber cómo podemos ser como Él. Pero durante ese proceso estamos en obras. Y con esa declaración concluimos que Dios es soberano, es decir, Él empieza la obra y Él la termina y entre medias estamos en obras, pero, por otro lado, la palabra nos muestra que en medio de la soberanía de Dios, también de forma misteriosa coexiste nuestra responsabilidad como hijos suyos. Y que la soberanía de Dios no niega la existencia de la responsabilidad del ser humano, y a su vez la responsabilidad que tenemos nosotros como humanos no niega la soberanía de Dios. Es decir, Él está al mando, todo está bajo su control, eso es innegable, pero nosotros también debemos ser responsables, ocuparnos en aquello que Él mismo nos ha encomendado hacer a través de su palabra. Pues luego daremos cuenta de todo lo que hemos hecho y, como sabéis, cada uno cosechará conforme haya sembrado. Y lógicamente que creamos que por su gracia somos y seremos perdonados por nuestros pecados, eso, hermanos, no significa que podamos abusar de su amor y su misericordia, y que tengamos licencia para disfrutar de un cierto margen para cometer algunos pecados que se nos antojen. Pues un pensamiento así y una vida que muestra más obras que sean frutos de la carne que obras que sean fruto del Espíritu, demostrará que es una vida sin Dios, demostrará que no ha nacido de nuevo, demostrará que su corazón no ha sido convertido y transformado por el Señor. Y ya sabéis, por los frutos los conoceremos y nos reconoceremos entre nosotros, porque muchos pueden decir: yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, yo me congrego, yo sirvo, pero al final el tiempo muestra, según los frutos de cada uno, si de verdad existe esa relación íntima con Dios en tu corazón o si simplemente es una fachada. Y los que solamente tienen una fachada, pues hasta incluso llegan a abusar de la gracia de Dios, pensando: si Dios nos perdona en Cristo Jesús cada vez que me arrepiento, pues peco y luego me arrepiento. Y no es así, hermanos. Qué triste sería pensar así, ¿verdad? Y desgraciadamente algunos se engañan con ello. Fingen ser de una manera y en verdad son de otra. Aparentan ser santos y piadosos, incluso sirven y obran, podríamos decir, de forma adecuada, pero el Señor es el que ve el corazón. Él no puede ser burlado, Él todo lo sabe, a Él nada se le escapa.
Él sabe muy bien si estás honrándole con tus labios, pero con tu corazón estás lejos de todo lo que tiene que ver con lo que Él le agrada. Y sí, hermanos, el Señor nos manda a que estemos ocupados, pero no para obtener la salvación. Estemos ocupados en la salvación que Él ya nos ha dado. Él quiere que nos pongamos manos a la obra en esa salvación que tenemos gratuitamente en Cristo Jesús. Y en esa nueva realidad, Él quiere que invirtamos correctamente nuestras vidas, que aprovechemos bien el tiempo, más aún si los días son malos. Y nos manda todo porque la nueva vida no puede perderse otra vez. Nos manda todo eso porque no nos podemos perder otra vez. Sería absurdo. Ya se perdió nuestra antigua vida. Y ahora la nueva debe ser invertida en su reino. Además, esta nueva vida que ahora tenemos gracias a Dios, aunque para nosotros haya sido gratuita, por gracia, a Él le ha salido muy cara. Para Él ha sido muy cara de conseguir la salvación por medio de la fe. Que no os quepa duda de ello. Como vimos el domingo pasado, el Padre tuvo que entregar a su Hijo, y el mismo Hijo se humilló y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, nuestra nueva vida en Cristo Jesús ha salido muy cara, hermanos, muy cara. Y por ello, aunque la salvación se nos haya dado de forma gratuita, debemos valorarla mucho, hermanos. Porque esa salvación ha demandado nada más y nada menos que el sacrificio del Hijo amado de Dios. Ha sido necesario que su sangre preciosa haya sido derramada por nosotros. Por tanto, debemos ocuparnos en lo que nos compete con temor y temblor, valorando esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Más aún cuando sabemos que el ser humano es propenso a infravalorar y a despreciar lo que es gratis, porque claro, como no me ha costado a mí, pues no lo valoro tanto. Ahora bien, hay que ver cómo los jóvenes, después de recibir sus primeros sueldos, cómo valoran, ¿verdad?, más las cosas que sus padres antes les daban gratis. Y claro, como a nosotros no nos ha costado, como nosotros no hemos sido crucificados, como nosotros no hemos entregado nuestra propia vida, pues a veces despreciamos la cruz de Cristo. ¿Y cómo la despreciamos? Pues viviendo como nuestra antigua vida, no valorando lo que el Señor quiere que hagamos en su santa voluntad, buscando su reino y su justicia. Poniéndonos a nosotros primero, y ya si eso, luego que Dios me bendiga o que Dios apruebe lo que yo en mi corazón he decidido y he planeado según mi criterio y no según el consejo de Dios. Así que lo dicho, hermanos, a Dios Padre le costó todo la salvación que nosotros obtenemos por la fe. Le costó su Hijo unigénito. Así que por ello debemos mostrar nuestro máximo respeto al Señor. Porque esto no es un juego. Es algo muy serio. Y por eso debemos tener una vida totalmente dedicada a Él y no a nosotros mismos. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Por lo tanto, no podemos insultar a Dios cuando intentamos ser nosotros nuestros propios dioses. Y creedme que somos tentados cada día a ser nosotros nuestros propios dioses y que Dios sea simplemente un complemento. Y como no, hermanos, para respetar debidamente a nuestro Señor, pues debemos hacer también memoria de Él. Y lo hacemos, ¿verdad? Ya no solamente participando en la cena del Señor, como hicimos el domingo pasado, primer domingo de mes, o escuchando una predicación en un culto dominical, como estáis haciendo ahora, sino en todo momento. En todo momento debemos hacer memoria de Él, debemos de tener presente la cruz en nuestra vida. Y además a ese Cristo que se ha entregado, que se ha humillado, a ese Cristo crucificado, debemos tenerle presente que Él se ha sacrificado por nosotros y que ahora vivimos por Él. En el arte, la cultura, el cine y la literatura
se ha mostrado de diversas maneras como el héroe, la persona que ha salvado la vida de otra persona, es admirada y venerada recibiendo un agradecimiento constante, ¿verdad?, durante toda su vida. ¿Cuánta mayor admiración y adoración debería de recibir nuestro Dios? Más aún sabiendo que Él no solo nos ha salvado la vida, sino que nos ha dado una nueva vida. Porque los héroes del arte, la cultura, el cine y la literatura simplemente te salvan la vida que ya tenías. Pero Cristo no te ha salvado la vida que tenías, porque la vida que tenías estaba muerta. Él te ha dado una nueva vida, que eso es mucho mejor lo de que un héroe pueda ofrecer a través de nuestra imaginación. Entonces, ¿cuánta mayor gratitud, admiración y adoración deberíamos tener nosotros por nuestro Dios? Él nos ha dado una nueva vida. La anterior quedó atrás, ya no existe. Pero la nueva existencia que ahora tenemos en Cristo sigue y además debe seguir, debe continuar, debemos de crecer, debemos de madurar para ser como Cristo. Ese es el propósito. Como diría este texto de Filipenses, nosotros debemos resplandecer como luminares o lumbreras en el mundo. Y cuando aprendemos, hermanos, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, nos damos cuenta que así como nosotros, otras personas más también son salvadas por Dios. Y en algunos casos, personas que forman parte de nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, vecinos y compañeros de trabajo. Así que con más razón nuestra adoración al Señor debe ser en espíritu y en verdad, pues ya no solamente es nuestro héroe, no solamente nos ha salvado a nosotros, no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que también ha salvado a nuestras parejas, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a otras personas de nuestro contexto más cercano. Y lo que es mejor, el Señor sigue añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Así que si alguna persona de nuestro entorno todavía no confiesa con su boca y no cree en su corazón que Cristo es el Señor y Salvador, tengamos paciencia. El tiempo todavía no ha concluido. Por ahora, hoy es el día de salvación también. Dios obrará según su voluntad, y si Él empieza la obra en alguien más, así como lo hizo en nosotros en otro tiempo, también lo hará en otros, y no solo la empezará, sino que la acabará, y su obra será en su tiempo perfecta. Y qué bueno saber que durante este proceso en el que nos encontramos en obras, el Señor está con nosotros. Y con su Santo Espíritu nos guía, nos motiva, nos da forma. O como escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en un sentido más literal de este versículo, se podría decir que es el Señor quien activa en nosotros el querer como el hacer. Es decir, que Él es quien nos da energías para ello. El que nos potencia, el que nos da fuerzas para avanzar en el duro camino del creyente. Lo cual nos debe hacer recordar a la famosa frase de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que volveremos a verlo en el capítulo 4. Ya es la segunda vez que lo menciono. Pero es bueno recordarlo ya aquí. Porque si la palabra, hermanos, nos enseña que el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer, lógicamente, pensadlo, es lógico, ese querer y ese hacer estará en consonancia con su santa voluntad o en contra de su santa voluntad. Si es Él el que pone ese querer y ese hacer, ¿será para autosabotearse? ¿Para tirarse piedras a su propio tejado? No tiene sentido, ¿verdad? Un Dios perfecto no haría algo tan absurdo. Cuando Él pone el querer y el hacer en nosotros, es para que todo ello se dé conforme a su voluntad. Sirva conforme a su misión. Contribuya a su obra redentora. Porque si no, se estaría autosaboteando. Estaría tirándose piedras sobre su propio tejado.
o enfrentándose a sí mismo. Y eso, hermanos, el Señor, fijaos lo que os digo, no lo puede hacer. Y yo sé que estas declaraciones hay personas que les choca, porque cuando decimos, a ver, pero si Dios es todopoderoso, ¿cómo puede existir algo que Él no pueda hacer? Pues claro que existe algo que Él no puede hacer, dejar de ser Él. Porque si Dios deja de ser Dios, ya no hay nada. Por cuanto todas las cosas subsisten en Él, Él debe ser Él. Él es el que es, porque dijo, yo soy. Es decir, Dios es fiel a sí mismo. Y gracias a que Dios es fiel a sí mismo, nosotros podemos confiar en Él. Porque Él no se puede fallar a Él. Por lo tanto, todo lo que Él declara, todo lo que Él promete, se va a cumplir. Y qué bueno es eso, hermanos. Qué bueno es saber que Dios es fiel a sí mismo. Que Dios lo tiene todo bajo su control. Que en Él podemos confiar. Porque si Él es fiel a sí mismo, su fidelidad para con nosotros será de fiar. Y desde luego que la fidelidad de nuestro Dios es grande. Por lo tanto, podríamos afirmar, hermanos, que Dios provee en nosotros tanto el deseo como la capacidad de cumplir su voluntad. Entended este versículo 13 de esta manera. Porque suena muy bonito decir el que Él pone, ¿no es verdad?, el hacer, ¿no? Como el querer. Pero pensadlo así. Dios provee en nosotros, a través de su Santo Espíritu y de su Santa Palabra, tanto el deseo como la capacidad de cumplir con su voluntad. Lo que sucede en la práctica es que no siempre, ¿verdad?, nosotros hacemos lo que corresponde a su voluntad. En varias ocasiones es así. En vez de ser hijos de Dios, responsables y obedientes, tal y como fue su Hijo amado, Cristo Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros, pese a ser sus hijos, todavía tenemos momentos en los que nos rebelamos, en los que nos desentendemos, en los que miramos para otro lado y además luego tenemos la cara dura de justificarnos. Y todo esto, hermanos, el Señor en su soberanía también lo permite. Es maravilloso esto, porque es un misterio. Él pone el querer como el hacer, y es para que se haga su voluntad. Y Él es soberano, todo está bajo su control, pero a su vez en su soberanía, Él nos permite en algunas ocasiones ser negligentes, ser desobedientes, enfriarnos espiritualmente. En la práctica, yo creo que todos hemos experimentado esa realidad, que en su soberanía Él permite que a veces cometamos errores. Y solamente el Señor sabe el porqué de todo ello. A nosotros se nos escapa, va más allá de nuestro entendimiento. Ahora bien, lo que no debemos dudar en ningún momento es que nuestro Dios nos marca el rumbo. Él nos mueve. Él nos muestra el camino. ¿Y cómo sabemos si estamos yendo en la dirección correcta? ¿Conforme a la dirección que marca su Santo Espíritu? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos cuando vemos que nuestros intereses, nuestras motivaciones están acorde con los intereses del Señor. En otras palabras, nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, pues todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros no debemos afanarnos por qué vamos a comer, qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir, o necesidades de ese tipo. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a poner a Dios primero en medio de nuestras vidas. Y eso implica darle su lugar en medio de nuestro trabajo, darle su lugar en medio de nuestra familia, darle su lugar en medio de nuestro entorno y de nuestro tiempo libre. Y con esto no estoy diciendo que le demos una parte o un espacio al Señor en nuestra vida.
Porque esto no funciona así. Dios no funciona así. Él no quiere un poco de nosotros, un poco de nuestro tiempo. Él lo que quiere es absolutamente todo de nosotros. Y además, Él mismo ha pagado nuestra vida. Así que no solamente lo quiere todo, sino que en verdad somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Y por ello nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Cuidar de nuestra vida, de nuestro testimonio y ser de luz en medio de un mundo lleno de oscuridad y maldad. O como le escribe el apóstol Pablo, lumbreras en el mundo. Es por eso que el autor también les recuerda de nuevo a los filipenses, a partir del versículo 14 en adelante, que ellos debían estar unidos y ser humildes. Debían hacer todo sin murmuraciones ni discusiones, permaneciendo limpios y sencillos en medio de un mundo perverso y extraviado. Y me agrada el término griego que se traduce como sencillo, pues literalmente significa sin mezcla. Lo cual nos enseña que los creyentes debían mantenerse separados del mundo. Ya no eran del mundo, pero estaban en el mundo, separados del mundo, sin mezcla. Por lo tanto, ahí vemos cómo el Señor no quiere que estemos mezclados con el mundo, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero a su vez, debemos ser luces en el mundo. Qué interesante. Sin mezcla, apartados, santos. Ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Y por qué estamos en el mundo? Porque debemos ser luz en el mundo. Porque tenemos un propósito, ser misioneros, todos. Misioneros en nuestro hogar, misioneros en nuestro trabajo, misioneros en nuestra vida cotidiana, misioneros en el distrito de Madrid en el que estéis, en el barrio donde viváis. Ahí debemos de ser misioneros. Luces en medio de un mundo de oscuridad. Y claro, esta tensión de no somos del mundo, pero estamos en el mundo, debemos de estar separados, santos, sin mezcla, pero por otro lado ser luces en el mundo. ¿Cómo podemos llevarlo de forma sabia, de forma equilibrada? Pues fijándonos en el único que mantuvo de forma equilibrada su vida junto con su misión. Jesús nunca se contaminó, nunca pecó, se mantuvo perfecto y santo. Y por eso su sacrificio fue precioso, único. Pero a su vez, Él se mezclaba con pecadores. Él comía con ellos, dormía con ellos. Él siempre se mantuvo perfecto, pero hablaba y compartía con los imperfectos, con los pecadores, con los enfermos. ¿Y por qué lo hacía? Porque eran los enfermos los que necesitaban médico. Los que se creían sanos y se sentían justos y buenos, en un sentido moral y religioso, ellos también necesitaban a un médico, al médico de médicos, pero no eran conscientes de ello. Y encima tampoco ayudaban a los demás. Está claro que el apóstol Pablo quería que todo les fuese bien a los hermanos en Filipos, por eso les escribe así y les comparte estos consejos. Es más, en los últimos versículos de esta sección, escribiendo el apóstol Pablo, él mismo hace referencia también a su propio esfuerzo, diciéndoles que si ellos se mantenían aferrados a la palabra, él mismo sentiría que su trabajo habría sido de gran utilidad. Supongo que es una forma de apelar a la conciencia también de los destinatarios, a los filipenses, y es una manera también de demostrar que él se había entregado completamente y continuaría entregándose aún más, si cabe, por ellos. Y todo ese sacrificio no lo contemplaba él como una carga, esto es lo maravilloso también de este texto, sino más bien como un motivo de alegría. Por eso termina esta parte, ¿no? Regocijaos. Él, aún en la cárcel, en el ocaso de su vida, regocijaos. Lo veía como un motivo de alegría todo ese sacrificio.
como un gozo. Y por eso les pide a los filipenses el apóstol Pablo que tengan ese mismo sentir, que se regocijen también. Y ya concluyendo, hermanos, qué bueno es cuando vemos el fruto de nuestro esfuerzo en los demás, cuando estamos ocupados en nuestra salvación y vemos, ¿verdad?, el fruto de ese esfuerzo. Qué bueno también es saber que el Señor está obrando por medio de nosotros. Y sobre todo, qué bueno es saber que el Señor está al control y que nosotros igualmente debemos de ser responsables. Para mí, hermanos, saber todo esto me resulta clave en mi ministerio. Pues por un lado me motiva a esforzarme, porque debo de esforzarme, al igual que vosotros como hijos de Dios os debéis de esforzar en la nueva vida que Cristo os ha dado por su gracia, a buscar más de Él, a intentar llenarme de Él, para, cómo no, en el ministerio que estoy, pues luego alimentaros a vosotros. ¿Cómo puedo yo alimentaros a vosotros si no me alimento yo primero? Sería absurdo. ¿Cómo se podría hacer eso, no? Y por otro lado, hermanos, me hace descansar también en Él, saber que Él está al control de todo. Y ojalá vosotros también halléis ese descanso, hermanos. Pero claro, esto que os estoy diciendo y este versículo famoso que os pongo aquí delante, tiene sentido cuando estáis ocupados. Claro, porque ¿de qué vais a descansar en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor si no estáis ocupados primero? Es como si una persona que no trabaja quiere vacaciones. Y claro, cuando pensamos en un texto tan bonito, ¿verdad? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, pues lo pensamos muchas veces de forma egoísta, de forma carnal, de forma material. Sí, estoy cansado de mi trabajo, sí, estoy cansado de mi esposa, sí, estoy cansado de mis hijos o de mis padres, qué sé yo cada uno qué cansancio tendrá en su corazón. Pero no, hermanos, el cansancio que nosotros debemos de tener es de estar sirviéndole al Señor con temor y temblor. Y que aún así, en nuestra debilidad, su poder se manifiesta. Pero claro, queremos usar textos para otras cosas que no tienen nada que ver. Y ya lo he dicho, el Señor nos da fuerzas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él pone en nosotros el querer y el hacer para que se haga su voluntad. No la tuya, no la mía. Así que confiemos, hermanos, en que Dios hará, lógicamente, su voluntad y lo hará en el tiempo perfecto. Y que nosotros, gracias a Dios, aunque experimentamos tensiones y aflicciones, en el fondo sabemos que estamos completos en Él. Aunque tengamos legítimamente algunos anhelos y propósitos, sabemos que en Él ya lo tenemos todo. Seamos responsables cada uno con la vida que Dios nos ha dado. Y también velemos por los demás, no estimándonos importantes o más importantes que los demás, sino al contrario, como lo hemos visto también en la carta a los Filipenses, que cada uno de vosotros se estime como inferior al otro, porque eso nos ayudará a ser humildes, como nuestro Señor Jesucristo fue humilde, que siendo como Dios, ¿qué hizo? Ya lo sabéis. No quiso usurpar el lugar del Padre. Dejó todos sus privilegios celestiales. No solamente se hizo hombre, sino como hombre se hizo siervo. Y encima murió en la cruz como un maldito entre ladrones. Y ya sabéis, el que se humille será enaltecido. El que se enaltezca será humillado. Dios es fiel, hermanos, y Él hará la obra en vosotros. Estoy seguro de ello. Si Él ha empezado la obra en vosotros, Él la terminará. Amén. Que su palabra siga transformando nuestros corazones, hermanos, y que ojalá siga aumentando nuestra fe. Amén.